muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 25 de enero de 2023. Ay, me cuesta, 2023. Miren, detrás de mí tenemos esta maravilla que están ustedes presenciando. Es una panorámica extraordinaria de la más extraordinaria de las rías que se puede uno imaginar, Ferrol. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo la historia a lo largo de todas sus épocas. Primero, tenemos aquí este puerto fantástico donde en un momento determinado es resguardo de la Armada Imperial. Pero luego, en el siglo XVIII, cuando los ilustrados pretenden cambiar el mundo, cuando España tiene todo un imperio en el que no se pone el sol, es necesaria una gran flota. Es necesario crear un gran astillero, es necesario un puerto único y extraordinario, un enclave sensacional, algo a lo que se dedican durante años determinados especialistas en todo esto, entre ellos pues nada menos que el fantástico Jorge Juan. Y Jorge Juan dice, este es el puerto. Esto es un prodigio de la naturaleza, este va a ser nuestro refugio y va a ser el germen de lo que va a ser la gran industria naval española. Y ese puerto es Ferrol. Ferrol sin su puerto no es nada, Ferrol sin su ría no sería absolutamente nada. Somos un prodigio de la naturaleza, no solo por su ubicación perfectamente resguardada y protegida, sino por su calado único, único, único. Bueno, pues para hablar del puerto, porque hablar de Ferrol, si no se habla del puerto, pues no se entiende. Tenemos nada más y nada menos la suerte de contar esta noche con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, don Francisco Barea, ingeniero de caminos, canales y puertos, ferrolano ejerciente. Y aparte de ferrolano ejerciente, un enamorado de Ferrol. Francisco, muchísimas gracias por estar esta noche conmigo. Pues un placer, además tenía ganas de venir a este programa, de verdad que tenía ganas de venir. Y yo estaba deseando que vinieras, ¿eh? Y después de la descripción que has dado, pues hombre, pues, y agradecerte las palabras, pues más todavía. Bueno, es que además hay otra cosa, yo creo que tú eres el primer ferrolano, ingeniero de caminos, canales y puertos, que es presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol. Yo he estado mirando y no he visto ninguno. Ha habido más ingenieros de caminos. Sí, pero no ferrolanos. Pero ferrolanos a lo mejor no. Es verdad que a nivel ya de autoridades portuarias, a todo nivel de España, somos muy pocos presidentes. Sí es verdad que hay muchos directores que son ingenieros de caminos, pero presidentes no. ¿Verdad? Y bueno, yo intento defender también la profesión, ¿no? Hombre, porque es que tú aquí tienes un perfil interesantísimo, porque no es solamente un perfil técnico, por un lado, que es muy importante, porque tú conoces perfectamente lo que tienes entre manos. Y luego tienes un perfil, si me permite, romántico, porque al adorar a tu ciudad, puedes hacer muchísimo por Ferrol en un momento muy duro y muy fuerte en contra. Date cuenta que nos han dado por todos lados, de una manera vergonzosa. Se ha perjudicado muchísimo a Ferrol para beneficiar a otras ciudades, no, por ejemplo, San Fernando, Andalucía, no te quiero ni contar. O sea, ¿tenemos futuro, Fra? ¿Cómo ves la situación ahora mismo? Yo ya lo soy por naturaleza, soy una persona optimista porque lo soy, porque además siempre he creído, y me lo han enseñado así en mi casa, que a todo se llega trabajando y con esfuerzo. Y tengo claro que Ferrol tiene muchísimas oportunidades. Y tengo claro que el puerto tiene un potencial mucho mayor de lo que la gente piensa. El puerto hay que gestionarlo, ¿no? Ha habido presidentes extraordinarios a lo largo de todo este tiempo en la autoridad portuaria y hay que ayudar, hay que tirar por parte del puerto, tenemos que tirar de la comarca. Yo no me gusta esa palabra cuando se dice de que el puerto tiene que ser el motor. No me gusta, porque, y lo explico, no me gusta porque
Yo creo que nosotros no somos el motor, nosotros debemos de ser pues una plataforma, algo en el que se asienten las empresas, en el que se apoyen las empresas, en el que les ayudemos a las empresas a que sean el motor. El motor tiene que ser la empresa. Claro. El empleo lo crea la empresa, no lo creamos nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a que eso sea así. Por eso no me gusta que digan que el motor es el puerto, porque no lo considero así. Yo considero que tenemos que ser ese apoyo y que el motor, desde luego, tienen que ser las empresas. La riqueza solo se crea de esa manera. Y nosotros tenemos que gestionarla, que es distinto. Y en eso estamos, intentamos, y desde luego soy muy optimista con Ferrol, lo he sido siempre, y hombre, después de todo lo que hemos pasado, ¿verdad? Yo cuando era pequeño salía de mi casa en Fene y pasaba por las grilleras de la Policía Nacional en plena reconversión cuando iba al colegio. Pues desde aquella, pues todo el mundo sabe la historia de Ferrol, ¿no? ¿Verdad que sí? Y yo creo que debemos de apostar fuerte, porque es que no es así, no debemos de resignarnos a que eso sea así. No es verdad. Bueno, es que tú estás cogiendo en este momento una patata caliente, porque no solamente es Ferrol y todos los problemas de Ferrol, es Ferrol y toda la Mariña lucense, porque es Ferrol San Cibrao. Por lo tanto, coges en tu esfera, tienes la zona más, si quieres, castigada de toda Galicia, que es la Galicia Norte. Sí, Puerto San Cibrao, por ejemplo, pues tenemos primero el hándicap del único concesionario que tiene, es Alcoa, que tiene problemas, como es lógico, pues como tiene Alcoa y como tienen todas aquellas empresas electrointensivas, claro, que necesitan un precio de electricidad. Megasa está exactamente igual. Sí. Nadie se acuerda de Megasa, pero Megasa tiene sus problemas también, porque pues está pagando la energía a unos precios pues que no son competitivos, ¿no? Y es verdad que tenemos otro hándicap muy importante, tanto Ferrol como la Mariña lucense, y es que como sigamos así estamos aislados. Y estamos aislados pues porque tenemos un corredor de mercancías totalmente olvidado, se está apostando por el corredor del Mediterráneo y nos están olvidando. Pero no solamente nos va a pasar a nosotros, le va a pasar a Gijón, le va a pasar al puerto de Gijón, le va a pasar al puerto de Avilés, le va a pasar al puerto de Bilbao, a Santander, nos va a pasar al norte. Y a nosotros quizá más, pues porque estamos un poco más escorados geográficamente, ¿no? Pero eso es verdad. Y este anuncio que está ocurriendo de los hidroductos que también nos dejan fuera, pues es más de lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que pelear por esto, hay que ver de qué manera Alcoa ahora está en plenas negociaciones, esperemos que todo salga bien, que puedan arrancar el aluminio cuando pueden y que se aguante el empleo de la Mariña. Nosotros desde luego, desde la autoridad portuaria, nos sentamos con Alcoa, lo hemos hecho por culpa de que llegará el momento de la renovación de la concesión, intentaremos tratar lo mejor posible para que esto siga así y hay que seguir apostando, por esto. Yo lo digo, yo me niego a resignarme a que Ferrol y comarca no tengan futuro. Vosotros habéis tenido muchísimo problema, sobre todo, bueno, en los tráficos del puerto, ¿no? En este momento no sé cuántas son las toneladas que estáis barajando este año, por ejemplo. ¿Cuántas se ha movido? Este año ha sido un año bueno, muy bueno. Sí. Hemos cerrado con 18,35 de crecimiento, una cantidad importante, y siempre que me preguntan por el dato de este año, hay dos cosas a las que le doy mucho valor. La primera es que, como todo el mundo sabe, Ferrol tenía una cantidad muy importante de tráficos que dependía del carbón. Sí. El carbón, en el año 20, prácticamente fue residual en el puerto. El año pasado hubo muy poquitas toneladas. Este año ha entrado algún carbón, porque como todo el mundo sabe, con una decisión que también habría que explicar en algún momento, pues cómo se hacen estas cosas, pues se ha reabierto la central, un grupo, y ha vuelto a entrar carbón, pero ha entrado poco. De todo lo que ha entrado, que más de 1 millón de toneladas de carbón ha entrado, el que ha entrado ha sido porque es carbón en tránsito. Significa que entra al puerto y sale. Eso está ocurriendo aquí, está ocurriendo en Coruña, está ocurriendo en Gijón, pues porque resulta que somos un país que no tenemos térmicas, pero que movemos el carbón para los países que las tienen. Es curioso. A nosotros nos da un beneficio como autoridad portuaria, pero de verdad que es algo que habría que analizar, ¿no? Dentro de los tráficos, voy a lo que os decía antes, el dato importante es que este año hemos movido 11.700.000 toneladas.
es una cifra importante, una cifra que ya nos acercamos a los años 17-18, que estábamos en los 12 o 13 millones de toneladas, con el carbón en pleno esplendor, ¿no? Bien. Si nosotros restamos el carbón este año, estamos en 10.500.000 toneladas. Nunca antes el puerto de Ferrol, autoridad portuaria mejor dicho, nunca antes había movido tanto tráfico sin contar el carbón. Se ha batido el récord histórico anterior, ¿no? Sí. Y el segundo dato, que es importantísimo, y yo le doy todavía muchísima más importancia, es el aumento de la terminal de contenedores. La terminal de contenedores, este año hemos pasado de 400.000 toneladas de materiales movidos en contenedor. Para que alguien se haga una idea, es prácticamente el doble de lo que movemos en chatarra. Cuando ha sido la chatarra siempre algo que ha sido muy emblemático en el puerto, ¿no? Es un crecimiento de un 150% respecto al año pasado en tráfico de contenedores, y es importantísimo. Sabes que, bueno, los contenedores, para que la gente, porque a veces hablamos en teus y a veces hablamos en toneladas, ¿no? Sí. El teu es la medida de un contenedor, 6 metros por 2,50 por 2,60 aproximadamente. Eso es un teu. Cuando son 2 teus es que es un contenedor de 12 metros. Entonces tú mides el número de contenedores. En teus el año pasado cerramos en 37.000 teus. Lo que ocurre es que tú un contenedor lo puedes llenar pues de paja o de hierro. Entonces uno pesa X kilos y otro pesa X elevado a 40 kilos, ¿no? Esa es la diferencia por la que se mide cuando decimos que hemos crecido un 150% en toneladas y en cambio un 120% en teus, ¿no? Esa es la diferencia. Pero es verdad que el crecimiento de contenedores es enorme y le doy mucha importancia porque es el objetivo, y yo creo que es uno de los frentes que más tenemos que tener abiertos de lo que va a ser en el futuro el puerto de Ferrol. Tenemos una terminal pensada en su día para un desarrollo importante, con muchos problemas. Ahora mismo la concesionaria, la terminalista Gilport, está apostando muchísimo por la terminal. Bueno, hay que agradecerles todo el esfuerzo que están haciendo de inversión y todo lo que están trayendo y lo que va a venir, y el ejemplo está en este crecimiento que llevamos, ¿no? Y en enero de este año, lo que llevamos en enero, estamos en el 200%. Solo en enero de este año. Fíjate, solo en enero. Al enero del año pasado, que ya fue de un crecimiento muy alto, ¿no? Es muy importante lo que estoy hablando porque tiene muchísimo valor añadido que tengamos una terminal de contenedores potente. Yo espero que los años sucesivos sea el foco más importante que tengamos de movimientos en el puerto, por muchas razones, pues porque va a generar mucho valor añadido, como digo, y porque también quizás sea aquella parte del puerto que más vaya a favorecer a todo el tejido industrial que tenemos. Y digo porque cualquier empresa ahora tiene la posibilidad de sacar su mercancía por el puerto en contenedores o importar la mercancía por contenedores. Aquí no todo el mundo se dedica al gas natural, no todo el mundo se dedica al fuel oil, no todo el mundo se dedica al carbón y no todo el mundo se dedica a la bauxita, ¿vale? El que da más valor añadido a la industria de la comarca es el contenedor, por la razón de que cualquier empresa pues puede hacer eso, ¿no? Y una de las claves de que esto sea así, y yo siempre, la noticia para mí más importante del año pasado se produjo en el mes de marzo. Es verdad que las ha habido importantes, ha venido Nervión, ha habido cosas importantes. Sí. Quizá la más importante haya sido que en el mes de marzo fuimos capaces de abrir las líneas para mover los contenedores con zonas como China, Estados Unidos, Oriente Medio, Sudamérica, prácticamente todo el mundo. Y digo esto porque es que la terminal solamente tenía líneas con Europa. Por lo tanto, lo que podíamos crecer era muy limitado, porque mover contenedores con Europa no te da mucha más cancha, ¿no? Pero en cambio ahora tenemos línea con Singapur, con Ningbo, con Shanghái, con los mayores puertos del mundo, y eso es lo que nos da, primero, el poder abrirnos y poder tal, y luego el crecimiento que espero que venga y que de hecho se está reflejando. Sí, porque se había ironizado mucho con el tema de los contenedores y había como una especie de pesimismo, que decían, bueno, pero qué tontería, pero si total para 4 cosas es que te cogen uno, te meten otro, vienen los barquitos, los llevan. O sea, estaba la gente como muy escéptica, y ahora que me estás diciendo tú lo de Gilport, ha sido fundamental para abrir precisamente esas líneas de China y de Estados Unidos. Desde luego, vamos, es el futuro, el mayor futuro del tráfico de mercancías está en el contenedor, eso desde luego. Y nosotros tenemos una posibilidad importante de ser un gran terminalista de contenedores. Lo tenemos porque el puerto tiene unas características
espectaculares. Tenemos 20 metros de calado, podemos traer cualquier portacontenedores, eso no lo puede decir todos los puertos, cualquiera. Tenemos un abrigo que nos permite que el trabajo de la terminal sea importante a lo largo de todo el año, es decir, tiene que haber temporales de un nivel para que esto sea así, aparte de que tengamos instalaciones bien adaptadas para eso. Eso es importantísimo y eso nos va a dar pues toda la evolución que vamos teniendo. Y luego tenemos otra cosa que va a ser muy importante y que le va a dar pues el segundo salto cualitativo muy importante, que es el tren. El tren va a ser el paso definitivo a que tengamos una terminal en condiciones, y una terminal que podamos crecer lo que tengamos en el objetivo que tenemos que llegar a ser, ¿no? Es verdad que, bueno, pues antes comentábamos que a Ferrol se le trataba regular, pues ahí tenemos otro de los problemas. Nosotros podemos tener una terminal extraordinaria, la tenemos un terminalista que apuesta por la terminal, lo tenemos. Acabamos de terminar las obras de la vía de la red interna de ferrocarril del puerto exterior, hemos hecho las playas de vías, ya tenemos todo listo para poder mover mercancía en tren, lo tenemos. Estamos con la obra de unir puerto interior y puerto exterior, estamos con ella el año que viene, si Dios quiere, tendremos terminada a lo largo del año que viene, del 24, lo tenemos, pero el problema lo tenemos en la salida del puerto. Exacto. En la salida del puerto tenemos una línea de tren pues que tiene 90 años, o no sé cuántos tiene, pero es una barbaridad, y en el que tenemos unas limitaciones muy grandes. Tenemos unas limitaciones del tamaño del convoy que podemos mover, por pendientes, tenemos un problema de pendientes importante, y a partir de un tamaño determinado de tren necesitamos tener 2 máquinas para poder tirar, 2 tracciones, no puede con una sola. No tenemos hasta Betanzos ni hasta Coruña, no tenemos una zona donde poder separar un tren de más de 500 metros, extraordinariamente podría entrar uno de 500. Esas son limitaciones que hacen pues que a lo mejor un convoy no sea lo suficientemente competitivo porque no tiene el tamaño determinado para ser. La idea es que fueran pues convoys de 750 metros y eso no lo podemos hacer. Y ya no me quiero meter en que a nivel de pasajeros, pues hombre, que vayas a Santiago en 20 minutos desde La Coruña y que Ferrol, Coruña, tardes hora y media, pues... ¿Y cómo se soluciona eso? Pues es muy fácil, inversión. Pero inversión por parte del gobierno central. El gobierno central y que, invertir en la línea Ferrol-Coruña, no hay otra. Que al gobierno central se le ha llenado la boca diciendo, oye, pero mira qué bien, que es que nos estamos en ese plan maravilloso de ayuda a Ferrol, que luego no viene por ninguna parte, y entonces, además, me hace gracia porque en ese plan de ayuda a Ferrol computa todo lo que a vosotros os está costando, digo vosotros al puerto, lo que le está costando la obra que se está realizando, que es una obra que pagan los fondos del puerto, cosa que no ocurre con el puerto de La Coruña. Entonces, me hace mucha gracia, oí a Mato decir al alcalde, oye, fíjate tú qué bien nos trata el gobierno central, porque nos está... Oye, pero que no, hombre, ya se sabe que el puerto, al ser un puerto del Estado, todo sale del mismo, pero es que esto lo está pagando los recursos del puerto. Ahí hay un concepto que no se entiende bien sobre esto. La autoridad portuaria es como una empresa que tiene un volumen de negocio, el que sea, y tiene un resultado de explotación que es el que es, esos beneficios, y vive de eso. La autoridad portuaria no recibe dinero del Estado, no recibe ninguno, a menos que tenga, pues como pasa en La Coruña, que se le paga el tren, ¿no? Sí. Nosotros ahora mismo, a día de hoy, el tren lo pagamos con un préstamo, con un crédito. Es verdad que están pedidos los fondos europeos, es verdad que en el mes de marzo el presidente de Puertos del Estado, que había estado aquí, ya habíamos hablado para la solicitud, ya se preparó esa solicitud, ya está enviado, de hecho estuvimos a punto de que nos los dieran antes del verano, luego se fue retrasando y tal, y ahora estaremos a punto pues, de que nos los den. Y es hasta lógico, pues porque hay un agravio importante entre los 160 millones que se le pagan, creo que son por ahí, al puerto de La Coruña por hacer un tren, y nosotros son 100 millones de euros que tenemos que pagar el puerto por un crédito. Un crédito que nos supone pues empezar a pagar a partir de este año 3 millones de euros al año. Eso es una cantidad que nos va a generar una tensión de tesorería importante, que las cuentas del puerto están bien, somos capaces de soportarlo, pero que nos va a dar una cancha tremenda para poder hacer lo que debemos de hacer en el puerto, que no es otra cosa que invertir. Nosotros debemos de invertir en el puerto, en mejorar las instalaciones.
porque el puerto vive de eso, y tiene que vivir de eso para, como he dicho antes, mejorar las instalaciones para que las empresas puedan desarrollar su negocio. Sí. Eso es la autoridad portuaria, no es otra cosa. Claro, porque vosotros en este momento, bueno, pero entonces la salida de las mercancías, eso que dices tú, los contenedores, bien, se queda frenado entonces en lo que es el trazado nuestro del ferrocarril, o sea, ahí para. Y entonces, No, ¿cómo esa obra, de esa envergadura? Pueden salir y va a haber trenes de mercancías, porque aunque si quisiera dar el paso ahora de arreglar la línea, obviamente estamos hablando de una obra de una envergadura tremenda. Y de años, ¿eh? Claro, de mucho dinero y de años, pero los trenes están, de hecho hay trenes de madera, Sí. de mercancías, sí. Ocurriría, o sea, saldrían trenes. Es verdad que no van a salir en las condiciones más óptimas posibles, eso es verdad. Sí. Y lo que tenemos que tender es a eso. Pero no solamente el puerto de Ferrol, es que es lo que comentaba antes, el corredor. Sí, 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 el sí, corredor de atlántico, todo, el de corredor del norte, sí, 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 sí. es el que se debería desarrollar para que esto sea así. Tanto los 5 autoridades portuarias que tiene Galicia, más las del norte de España. Y eso hay que desarrollarlo. Y quizá el que peor está es Ferrol, porque Coruña tiene salida, como todo el mundo sabe, Sí. por donde está por el AVE, pero nosotros no. Pero es curioso porque además no se puede comparar las condiciones naturales del puerto de Ferrol con las de La Coruña. El puerto de La Coruña es un puerto antinatural, el nuevo puerto. Sí. Se ha invertido unos dinerales impresionantes para seguir teniendo los temporales que lo azotan como les da la gana. Sin embargo, Ferrol está privilegiado naturalmente, pero sin embargo está completamente capado por decisiones administrativas, siempre. El mayor hándicap que tenemos, desde luego, es el tren. Es el tren. Por carretera tenemos un enlace bueno, tenemos un trazado, no es una autovía, pero el trazado es de autovía y tenemos un doble sentido, salida al polígono al lado del polígono Río Pozo y ya enganchamos autovía. O sea, por carretera no tiene problema. Y se podría, mientras no se arregla el tema del ferrocarril, paliar eso con un resurgimiento del tráfico de camiones. No es que sea resurgimiento, es que lo tiene que haber. Tiene que haberlo, pero todos estos contenedores, o no, Ya ahora mismo. está funcionando hay así. contenedores que están saliendo en camión, claro. Sí, sí, Tienen sí, que salir, sí. no hay otra opción. O entrar. Si tienen que salir por mar, Claro. es una empresa que está en Narón, al puerto los traen en camión, lógicamente. ¿Y a vosotros cómo os ha afectado el tema de Endesa, por ejemplo? Tú dices que en este momento... Endesa, bueno, lógicamente, a un puerto que mueve en este año 11.700.000 toneladas, que te falten 4 millones de toneladas de carbón, es una barbaridad. es verdad que nos situaríamos en un nivel de tonelaje, pues este año pues estamos cerca de La Coruña, pero lo lógico es que si el carbón fuera normal estaríamos por encima. Seríamos el primer puerto de Galicia sin problema ninguno. El carbón, pues yo ya desde que entré, el carbón es un tráfico a extinguir, es decir, no debemos de contar con él más que lo necesario, y lo necesario es el que venga en tránsito, pensar que ese tráfico puede continuar años, porque hay países que no tienen en previsión cerrar las térmicas, por lo tanto puede ser que sigamos teniendo la terminal de Endesa utilizándola para eso, es decir, para entrar carbón, almacenarlo y sacarlo a otros puertos. Eso puede ocurrir durante años, no lo sabemos con exactitud cuántos, pero puede ocurrir. Otra cosa es el que subimos a la central. El que subimos a la central tiene la fecha de caducidad que tiene. Ahora está abierta, pero mañana se toma otra decisión como se tomó hace un tiempo y se cierra y se desmantela. Sobre todo que estamos en manos italianas, ¿no? Que Endesa en este momento organiza su vida como le da la gana, bueno, ¿no? las empresas, vamos a ver, las empresas, una empresa que hace una inversión de 200 y pico millones en una central, La querrá y a los recuperar, 2 claro. días, Sí, 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 sí. la dice que la cierra, yo no conozco muchas empresas que hagan eso. Otra cosa es que te lleven a que hagas eso. Pero yo, una empresa que tiene adaptados 2 grupos a cómo las tiene y ha invertido como lo tiene, y que después cierre, bien, es una decisión que toma la empresa, pero hay que ver de dónde viene esa decisión, porque no es lógico, no es lo normal, ¿no? Pero si a ti te obligan al final a que no queda más remedio que cerrar, pues tienes que cerrar. Esa es la transición energética que tenemos. Bueno, que yo creo que lo que no es transición. Claro, O sea, no tiene nada de transición, porque es de un modelo A, modelo B, salto del A o al B, sin ningún tipo de transición. Es que la transición es lo que está en el medio de la A y la B. Claro, debería de ser. Claro, si entre la A y la B está vacío, no hay transición. Claro. La transición es lo que hay entre A a B. Por eso esa no Y sé. nosotros no tenemos transición. No la tenemos. Porque no la hay.
hay que pensar, antes de dar ese paso, hay que pensar de qué vamos a sacar la electricidad. Lo que pasa es que yo creo que lo que hablabas tú del carbón en tránsito y todo este tipo de cosas, yo lo que creo es que estamos ahora padeciendo un disparate de una especie de dictadura del medio ambiente, porque no que, vamos a ver, el mundo, las emisiones son globales. Entonces, ¿yo qué soluciono si estoy absolutamente incapaz, o sea, no me dejan poner tengo que deshacer las centrales estas térmicas, no puedo ver, por ejemplo, las minas de litio que dicen que tenemos en Extremadura, la primera mina de litio de Europa, no me dejan hacer prospecciones ahí, todo en base al cambio dichoso climático, no climático, a esta dictadura climática. Y de repente yo puedo exportar a otros sitios donde van a echar la basura número 1 a la atmósfera. China en este momento contamina más que nadie. Entonces India contamina más que nadie. Entonces estamos volviendo a la paradoja de que en Alemania se están volviendo a reabrir las centrales de carbón. Entonces, ¿a qué jugamos en España? Y el carbón se lo llevamos nosotros. Y el carbón se lo damos nosotros. ¿A qué estamos jugando? La Coruña nunca había tenido el tráfico de carbón que ha tenido este año. Para exportar. Claro, Coruña no tiene a dónde llevarlo. Claro. Y ha tenido carbón en tránsito, entrada-salida, una cantidad importantísima. De hecho, los tráficos que tienes, porque ha tenido ese aumento tremendo de carbón. Y le pasa a Gijón lo mismo. Gijón nunca ha tenido tanto movimiento de carbón. Resulta que no le quedan térmicas alrededor, porque allí había... Claro, esto. Pero van todas para afuera. Pues bueno, o sea, a la autoridad portuaria, hombre, eso es beneficio. Sí, porque movéis tráficos, pero... Tú cuando lo piensas, no es lógico. Bien. Son cosas pues, que no tienen mucho sentido, ¿no? Todas las empresas que tú dices que están en este momento interesadas en el puerto, y son muchas, sobre todo en el puerto exterior, hablábamos de los contenedores, claro, ¿sabes qué ocurre? Que la gente que va paseando por el muelle resulta que ve chatarra, y entonces decía, pero oye, qué maravilla antes con la chatarra, pero es que ahora el puerto exterior no se ve, el puerto exterior tienes que ir allí. Entonces, ahí hay en este momento grandes empresas, la nueva terminal esta que dices que es fundamental, y la empresa Nervión de ensamblajes, ¿no? de eólicos, de aerogeneradores, y algo más, ¿no? Tenéis por ahí pendiente. Bueno, están las nuevas inversiones de Masol, está la terminal de Endesa que sigue en activo, porque la terminal de Endesa es una terminal muy grande, son más de 100.000 metros cuadrados. Allí, en el puerto exterior. Sí, y sí. sigue en activo, pues porque está trayendo carbón en tránsito. Sí. Es muy importante Nervión. Ya a Nervión le doy mucha importancia, no porque sea un tráfico que sea muy grande en tonelaje, porque son piezas muy grandes, es verdad que pesan mucho, pero como son volúmenes muy grandes, tampoco se van a mover tantos. Pero sí es verdad que es muy importante porque en el ecosistema que es Ferrol, que es una ría industrial, una ría que se dedica a lo que se dedica, traer a una empresa como Nervión para aquí, yo creo que es importantísimo. Porque aquí tenemos el saber hacer de la eólica marina, lo tenemos aquí. Por lo tanto, todas las empresas de eólica marina que vengan para aquí, cuantas más mejor. Y por eso yo le doy una importancia muy, muy grande a que haya sido Nervión, una empresa que es quien hace los Hackett que están en Navantia, obviamente contratada por Windar y por Iberdrola, con Navantia, pero son la mano de obra, son los que lo hacen. Sí. ¿No? Y por lo tanto es importantísimo. No tardemos mucho tiempo en empezar las obras, que tienen que empezar para la pavimentación, una nave que van a hacer y tal. Y es un paso muy importante. Van a invertir, ¿no? Es una inversión importante, van a fabricar unas piezas que van a llamar mucho la atención, pues no son Hackett, es otra. Y es una de las grandes. También tenemos otra empresa. No llama tanto la atención porque está ubicada en unas oficinas, tienen unas naves en Río do Pozo, que es EMSE. EMSE es otra empresa que también está trabajando en la eólica, por deciros algo, son los que hacen las escaleras de los Hackett. Sí. Y también la tenemos allí. Hay más empresas, hoy mismo estamos preparando tal para otra empresa que pronto entrará, que la anunciaremos en su momento. También con eólica marina, para movimiento de todo esto. Hemos dado hace poco también ya la autorización, ya tiene la concesión de una nave muy grande que tenemos de 9.000 metros, 9.000 y pico metros en el puerto exterior, Atium. Atium es una empresa española, está afincada en Bergondo, que está formada por capital chino y capital español,
y que se va a dedicar al movimiento de contenedores. Va a multiplicar el movimiento de contenedores del terminal y que le va a dar otro crecimiento. La terminal se va a mover por pequeños saltos. Sí, ¿no? sí, sí. Cada cosa que ocurra de este tipo va a pegar un buen salto de euros o toneladas, como queramos decir, y por eso yo siempre reitero que es uno de los focos que más va a tener importancia los contenedores. Y vosotros lo que estáis en este momento es, de alguna manera, sirviendo o dejando, o no sé cómo llamarle, esta carencia de suelo industrial que tiene Ferrol, la estáis solventando vosotros con con el puerto, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso tiene un pequeño hándicap, ¿no? El puerto es suelo, pero no le podemos llamar suelo industrial, es decir, claro, un suelo industrial es un polígono. Nosotros somos un suelo portuario que tiene unas características, y esas características son de que no es barato, porque no lo puede ser, porque es un suelo, por así decirlo, escaso. Sí. ¿Cuántos suelos como el puerto exterior tenemos en España? Hay que analizarlo, ¿eh? Nosotros, Coruña, ¿cuántos suelos de puerto exterior hay? Muy pocos. Y tiene que tener unas condiciones, es decir, tiene que haber un tráfico asociado que sea de una cantidad importante para que los números salgan respecto a lo que te cuesta la parcela. Hay muchas empresas que pueden estar interesadas en el puerto. Y el problema que tenemos es que estas empresas no les puede compensar nunca el puerto, y a veces el puerto no les puede dar ese suelo. Claro. Porque una empresa que viene a montarse y no tiene un tráfico mínimo, no le puedes dar una parcela. ¿Qué nos ocurre? Pues que tampoco le podemos dar fuera. Porque lo ideal sería que muchas empresas se instalaran fuera del puerto porque les es más barato, claro, y mover los tráficos por el puerto. Eso sería lo ideal. ¿Qué problema tenemos? Pues que Río do Pozo es un polígono que tiene mucho hueco, pero está parcelado en parcelas que son pequeñas. Normalmente las empresas que vienen al puerto necesitan cantidades muy importantes de suelo. Sí. No hablamos de parcelitas, ¿no? Entonces es un problema un poco más administrativo, pero al final da jaleo. Y las empresas cuando buscan invertir necesitan seguridad, discreción, sí, muy importante, y los menos problemas posibles, las mayores facilidades, y esas facilidades que sea el trámite lo más corto posible, porque ellos muchas veces les empieza a costar dinero desde que piensan a dónde van, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ese es un problema que tiene el puerto, que no le podemos dar el suelo a todo el mundo que quisiéramos dárselo, y tenemos que ver lo que hay fuera. Y fuera es otro de los hándicaps que tiene Ferrol. Ferrol no tiene suelo industrial. Pero lo puede tener, porque Ferrol tiene el polígono de la zona de la Bolleira, que eso se puede estructurar precisamente en grandes dimensiones, no las pequeñitas parcelas del Río de Pozo. Correcto. Tenemos ahí suelo, y está, yo creo que no urbanizado del todo, pero ¿no? Nosotros, desde luego, con SEA, conmigo estuvo Beatriz Estallo y hemos hablado del tema. El puerto, desde luego, va a apostar por ese desarrollo de suelo industrial, sí o sí, y a ser posible, como decimos, a la carta, es decir, si alguien necesita una parcela de 100.000, 100.000. Claro, porque hay terreno hay. Es necesario. Y si vosotros tenéis gente que quiere venir a invertir aquí, pues lo que tenemos que darle es el sitio en donde ubicar su empresa. Y yo creo que terreno lo hay, ¿no? Por la zona de, yo no sé lo que diría Beatriz, pero Beatriz Estallo. Eso hay que buscarlo y hay que hacerlo, y es un objetivo que desde luego tiene que tener Ferrol. El suelo industrial es un apoyo importantísimo que debemos de tener. No tenemos más que Narón. Fene está lleno. Sí, sí, completamente. Fene está lleno, Narón le queda parte, Somozas no tiene mucho, sí. Queda Aspontes, porque al final muchas de las cosas se van a Aspontes pues porque le tienen que ir. Sí. Y no vamos a perder la inversión, eso es así. Entonces, es importantísimo. El suelo industrial es algo que debemos de tener, porque lo comento, hay muchas empresas que les compensa estar fuera y venir. Hidrógeno verde, que ahora se habla de hidrógeno verde, pero yo el otro día me contaban que una cosa tan verde, no como ese hidrógeno verde, pero parecido, lo está ya teniendo Forestal, y decía yo, pero corrígeme. Bueno, el hidrógeno verde, todo lo relativo al hidrógeno, hay que tener los pies en el suelo, ¿no? ¿Qué es el futuro? Estamos todo el mundo de acuerdo. Aquí nadie niega que hay que ir a la descarbonización, hay que ir a la emisión de cero de carbono, eso todo el mundo está de acuerdo. Y quizá la alternativa, yo creo que la única que va a poder ser es el hidrógeno.
Pero, primero, hay que producir hidrógeno y luego hay que tener quien consuma hidrógeno. Bien. ¿Vale? No hay tanto consumidor de hidrógeno en la actualidad. De hecho, vehículos de hidrógeno prácticamente no hay. Que hay una marca que es Toyota, que es la única que tiene motores de hidrógeno, pero de pila de hidrógeno. Por lo tanto, aunque quisiéramos el puerto, imagínate, pues todo el parque móvil de automóviles de hidrógeno, yo estaría encantado, pero no es factible. Y luego, aparte de que tiene que existir quien consuma hidrógeno, hay que producirlo, y para producirlo hay que producirlo verde. Porque si vamos a producir hidrógeno que no es verde, es decir, con renovables, sale más caro que lo otro. Claro. Entonces, primero necesitamos la suficiente potencia renovable para producir hidrógeno, y la producción de hidrógeno tiene otro hándicap, necesitas agua. La hidrólisis necesita agua, y necesita una cantidad de agua importante. Tan importante como que ahora mismo creo que la relación es 19:1, es decir, 19 kilos de agua para 1 de hidrógeno. ¿Qué ocurre? En el puerto exterior nosotros tenemos un proyecto importante para hacer esto, una inversión muy grande para hacerlo, es desalinizando agua de mar. Por ahora las técnicas de desalinización de agua de mar son muy caras, muy caras. Entonces, pues tenemos ese problema. Es verdad que en el último puerto empresa que hemos tenido en CIS, vino una empresa que se llama MSC Water, que es una empresa de ingeniería, que han desarrollado una nueva metodología para desalinizar que parece ser que es infinitamente más barata. Eso a lo mejor ya es podría, un problema. Es decir, nosotros la investigación en el momento que se pone, hay una capacidad técnica brutal en España y fuera de España, pero en España hay una capacidad técnica importantísima y que si nos ponemos a investigar avanzamos, ¿no? Pero el hidrógeno no es mañana, no va a ser para mañana. Claro, no es esa... El horizonte del hidrógeno, sí, vamos a movernos cerca de los años 30, que será cuando el horizonte del hidrógeno sea algo más real, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar el tema. No es que lo vendían el otro día, decía que es que una planta de hidrógeno verde para Ferrol sería fundamental. Sí, correcto, y es verdad. Bien. Y es verdad, pero sería fundamental cuando pueda serlo. El hidrógeno tiene el problema del almacenamiento. Sí. Mientras no solucionemos ese problema, no tengamos la suficiente demanda de hidrógeno por parte de los consumidores y mientras no sea lo suficientemente barato para producir, pues todavía, bueno, falta. Pero desde luego el puerto apuesta, la autoridad portuaria apuesta por el hidrógeno, desde luego, y es el futuro. Hay muchas empresas interesadas en esto que tienen todo nuestro apoyo. El puerto está en la Asociación Gallega del Hidrógeno, sí, y está en la alianza que ha hecho la Xunta de Galicia con el hidrógeno, por supuesto. Sí. Es el futuro. Pero sí que es verdad que bueno, hablamos de muchas cifras, de muchas cosas, hay que tener paciencia. Tenemos en general, tenemos una inmediatez, sí, que no sí, es real, sí. pero no lo es en ninguna cosa, sí, pero, en el hidrógeno. Pero en el hidrógeno no, pero lo que sí es real y es inmediato y me interesa una barbaridad es también, por eso decía yo, tu faceta romántica de apostar por la ciudad, y es esas dos obras que están ya muy listas para empezar, que es la obra que va desde la glorieta de donde comienza el puerto hasta prácticamente los jardines de la Ranita, por ahí, y luego lo que sería lo que siempre le hemos llamado el muelle, la remodelación de todo eso. Cuéntame la primera obra, esa que nos va a afectar muchísimo a todos porque es la entrada de Ferrol y que puede quedar extraordinaria. Yo me gustaría lo primero, eso que te comento de que soy optimista y de que hay que no resignarse a eso hay que volcarlo en la autoridad portuaria, y hay que volcarlo de una manera. La autoridad portuaria y los terrenos que tiene la autoridad portuaria son de los ciudadanos, no los que están en la parte comercial, obviamente no se pueden abrir, pero los otros sí. Lo primero que hay que hacer es que los disfruten, y para disfrutarlos hay muchas maneras. Una es, pues, celebrar el Carmen, celebrar el Marisquiño, celebrar todo. Eso es una manera de hacerlo. La parrocheira. Que ha sido toda la vida y tiene que seguir siendo. Sí. Tiene que seguir siéndolo, porque es de Ferrol y tiene que seguir siéndolo. Y la otra manera en que hemos pensado cómo hacerlo es cambiar un poco la fachada. Hemos acabado el edificio de al lado, que ha quedado, creo que muy bien. La comandancia. Creo que muy bien. Vamos a intentar que esa sea
la visión de la fachada, es decir, el edificio actual nuestro vamos a convertirlo igual, estamos haciendo el proyecto para que sea igual. ¿Y lo vas a pintar de blanco? Igual, va a ser igual. Precioso. Ventanas de madera minotal, la misma Sí. cubierta, igual. Vamos a darle esa calidad visual que tiene que tener Sí. un puerto como el de Ferrol, Sí. el cual deberíamos de presumir. Y luego la sala de exposiciones, lo mismo, ¿vale? Y después habrá más edificios que iremos tocando poco a poco. Y luego está lo que es el proyecto que me comentas, que es todo lo que es el suelo, por así decirlo, ¿no? Sí. El puerto tiene un hándicap, que es que le hacen falta aparcamientos, Ujú. y luego que hay que variar un poco la accesibilidad que tienen en todos los aspectos, peatonal y viaria, ¿no? de vehículos. Bueno, en muchos años hay que un poco variar eso, ¿no? No necesitamos tanta anchura de carriles, necesitamos otras cosas. Entonces, gracias, hay que agradecerle porque la Xunta de Galicia, antes de irse nuestro presidente para Madrid, pues firmó un convenio con AXI, con nuestra consellera Ethel, para invertir 4,1 millones de euros aquí, de los cuales 3 y pico los pone la Xunta, para esta remodelación, ¿no? Lo vamos a dividir en 4 proyectos. El primero, nosotros tenemos una parcela al lado de subsistencias. Esa parcela nosotros la utilizábamos para almacenamiento de cosas que no tiene mucho tal. Bueno, esa parcela va a ser una parcela de aparcamientos. Una primera fase pequeña, porque hay que demoler una nave, la haremos ahora y luego ampliaremos. Ese proyecto lo vamos a licitar ya tenemos todo listo. Los 4 proyectos de los que te voy a hablar se van a licitar antes del 31 de marzo. Ajá. Los 4. O sea, están ya. Los 4. Sí, sí, sí. El siguiente va a ser al otro lado de la carretera, donde ahora están nuestras naves de coches, donde están los talleres, y hay 2 naves pequeñas, 2 oficinas pequeñas de Pérez Torres. Hay que demoler eso, detrás de Capitanía, forma un triángulo. Ahí vamos a hacer otro aparcamiento, en el que vamos a sacar 140 plazas netas. Y una tercera fase ya va a ser la carretera. La carretera lo que vamos a hacer es hacerla nueva desde la glorieta de la entrada al puerto hasta la Ranita. Esa carretera va a estar a nivel de las aceras, va a haber unas aceras con un ancho muy superior al que tienen ahora, porque vamos a retrancar el cierre del puerto hacia adentro. Claro, vamos y ahí a ganar ganas. Calle. Claro, claro. Vamos a hacer aceras de anchos importantes, anchos de 3-4 metros. Los carriles son muy anchos, no pasa nada por quitarles esos medio metro, no va a pasar absolutamente nada. Y un carril bici, el carril bici hasta la Ranita, ¿no? Y el cuarto proyecto es el que ya nos une desde ahí hasta la Cortina, pero solamente es un carril bici que discurre por la acera actual, ¿no? Esos 4 estarán el 31 de marzo licitados y los haremos gradualmente. Empezaremos por un aparcamiento pequeño, después el aparcamiento de enfrente. Mientras no esté acabado el primer aparcamiento, no vamos a levantar la calle, porque lo que no podemos hacer es levantar la calle, eliminar aparcamientos cuando no tenemos donde meter los coches, ¿no? Claro. Entonces lo iremos haciendo gradual, las 4 las haremos de manera gradual, que no esté el puerto levantado y que no obstaculicemos a lo que existe actualmente, porque tiene que seguir funcionando la entrada a Ferrol, tiene que seguir funcionando el puerto y tiene que seguir aparcando la gente. Y la entrada a Ferrol va a ser como siempre, 2 vías, ¿no? Sí, o sea, sí, igual, la entrada igual. y salida sin Eso no va a variar. variar el Eso no tráfico va a ni variar. nada, ¿no? Yo, hombre, mi formación profesional me hace pensar otras cosas y decía yo, bueno, soterrarlo sería la leche, ¿no? Pero no se puede. Es muy caro. La parte que van muchas cosas por debajo, están los colectores del saneamiento Sí. general, muchas Sí. cosas así, ¿no? Yo creo que va a quedar muy bonito y yo creo que le va a dar una vida nueva al frente, ¿no? Luego ya haremos más cosas, ya quedará otro proyecto a mayores para el frente de donde está la hostelería, la frigorífica, eso ya lo variaremos. Sí, pero lo Más que es la adelante. entrada, o sea, desde la pasarela, vamos, desde La pasarela hasta hasta la Ranita. Ranita, Eso eso es va a lo que cambiar vas, todo. totalmente va a cambiar, eso va a lo va a cambiar. Y la pasarela, oye, y tú que eres ciclista, o te encanta la bicicleta, y yo oigo muchas veces a los ciclistas que me dicen, Ya sé lo que me vas a decir. es que subir a la pasarela, ¿va a haber opción de que haya un paso para que no tener que ir a la pasarela? Ya sabía que me ibas a decir. Porque yo siempre digo que, que la cordura de la gente tiene que ser lo primero, ¿no? El Sí. sentido común. La pasarela pueden usarla peatones y pueden usarla ciclistas. Lo que hay que ser es, educado. Claro. Y hay que convivir. Lo que vamos a hacer es no dejar que pasen las bicicletas por arriba y vamos a hacer un paso abajo. Entonces vamos a hacer un paso especial
para cruzar por delante de la entrada al carril bici, va a ir por abajo, Ajá. y entonces ya no va a haber ese problema de que se crucen en la pasarela. Yo nunca lo he considerado un problema porque hay que ser cívico, y cuando viene una persona mayor, pues si sí. ya es necesario, te bajas de la bici. Efectivamente. ¿Vale? No hay prioridades. Pero bueno, eso ya es la educación de cada uno. Lo que no podemos estar todos... O sea que va a ser un paso que conecte. Va a pasar por no, abajo, no hace las falta bicicletas subir. no tienen que subir, Sí. van a ir por abajo, hay un paso, son unos pasos de cebra de un tamaño... Y los peatones también, si quieren, van por abajo, que vayan Bueno, como quieran. Sí, pero lo ideal es que vayan por ahí. Que vayan por arriba. Bien, ¿y esto cuánto crees tú que puede durar? ¿Cuánto puede tardar estas obras? No, las obras en el 24 están hechas. ¿Así? Sí, sí, o sí, sea sí. que en un año prácticamente Sí, listas. sí, sí, listas. sí. A lo Bueno, largo del 24 las iremos acabando gradualmente. Alguna lleva su tiempo, pues porque levantar la calle no es claro. lenta, ¿no? Ujú. El primer aparcamiento no es una obra complicada, el segundo tampoco, aunque lleva unas demoliciones, tampoco creo que sea una obra complicada, y a lo largo de todo el 24 deberían estar hechas las cuatro. Claro, el primero está muchísimo más lejos de la ciudad, el segundo ya, bueno, ya al formar parte del muelle, pues entonces ya entra más dentro, ¿no?, de lo que es esto. Sí, pero debemos de acostumbrarnos también. Yo recuerdo cuando se hizo la obra de la Marina de La Coruña, Sí. creó un rechazo tremendo. El hecho de eliminar la circulación en superficie Sí, sí. creó un rechazo tremendo. Y ese rechazo tan grande que hubo, ahora no existe. Porque la comodidad que tiene la Marina ahora mismo es una barbaridad, es una pasada. Sí. Y tienes que ir a aparcar donde tienes que aparcar, bueno, pues es lo No que te va a importa, pasar. claro. Pero lo que tiene que haber es dónde aparcar. Efectivamente. Mientras haya donde aparcar, pues oye, el puerto en verano, si tú vas a aparcar a la parcela 8, que es como le llamamos a esta parcela, y vienes andando, joder, es una maravilla. Sí. Luego vienes a la hostelería, que es otra cosa que hay que fomentar para que el puerto sea tal. Y, oye, mientras haya donde aparcar es lo que hay que buscar, que haya donde aparcar. Sí, y en esto estamos hablando de 60 plazas por un lado y de 100 y pico por otro, Sí. o sea que ya es un número, bueno, importante. Sí. Y luego tenemos lo que es la parte de la hostelería, lo que es la joya de la corona, casi si me dices, con la ranita, que le vais a hacer ahí unas modificaciones a la fuente y tal, un parque infantil. El parque ya está. El parque ya está. Y luego, y el albergue de peregrinos, ¿dónde pensáis ubicarlo? No, el albergue ya está en la Casa del Mar. Ya está. Sí, la obra no le faltará mucho a la obra y está en la Casa del Mar. Y la Casa del Mar también hay que pensar que también tiene aparcamientos. Es verdad. O sea que está ya en la Casa del Mar. Sí, ya es está. que La obra no sé cómo está porque no la llevamos desde la autoridad portuaria. Y entonces eso no tiene nada que ver, porque a mí el otro día me comentaron y dije, yo se lo tengo que preguntar a Fran, el edificio de aduanas no va a ser entonces el albergue de peregrinos. No. Ah, porque circulaba un poco una No, cosa el edificio de aduanas, nosotros tenemos el proyecto, nos falta una documentación de patrimonio, que no tiene nada. El proyecto definitivo entrará en poco tiempo y si no hay novedad licitaremos a segundo semestre de este año, más tirando a casi a final de año, licitaremos la obra y se ejecutará entre el 24 y primeros del 25. El edificio es formidable. El edificio de aduanas. Es formidable. ¿Qué vais a hacer ahí? En primer ¿O qué lugar, idea tienes? la idea es rehabilitarlo, dejarlo como tiene que ser ese edificio, pero la idea es que nosotros, una vez que tenemos capitanía, no necesitamos más ubicaciones. Sí. Es un edificio que no podemos privar, yo creo que no debemos de privar a la gente de que lo disfrute. Eso significa que le daremos el uso público, pensar que uso, pero le daremos un uso eminentemente público. A lo mejor tipo exposiciones Veremos a ver o cómo, variar sí, un poco. todo va a depender también de cómo queden las... Estos edificios antiguos tienen un problema, y es que normalmente tienen unas escaleras muy grandes, ¿no?, que ya ocupan bastante, tienen una habitabilidad regular, suelen tener muchos saltos, pero en cambio las habitaciones no suelen ser muy grandes, y que luego la normativa actual de accesibilidad te obliga pues a tener ciertas, por ejemplo, un ascensor. El ascensor come mucho espacio y depende de cómo sean colocadas las escaleras, que va a ser este caso, todavía come más. Entonces, exterior no lo puedes poner porque estropeas el edificio. Claro. Entonces lo tienes que hacer y eso nos va a limitar a que nos queden unas plantas, veremos cómo quedan. Claro. Y a partir de ahí nos va a decir más o menos a qué uso se le puede dar o qué usos no se le puede dar, porque a lo mejor para ciertas cosas no vale.
Y luego la cuestión de la hostelería y tal, ¿cómo lo ves? ¿Qué te gustaría variar? ¿O dejarías las terrazas donde están? Yo siempre hay una cosa que digo yo, qué pena que cuando te estás tomando pues un té en una terraza, una cerveza, es que, qué pena que no estuviera encima del mar, encima del puerto ese tan mono que ha quedado, que está ideal con todos los barcos y tal. Qué pena que no pudiéramos estar allí, ¿no? Eso es más complicado, ¿no? Pero yo tengo claro que la hostelería del puerto tiene que ser potente y debería de ser más de la que hay. Yo creo que deberíamos de fomentar que hubiera más todavía. En verano da gusto ir al puerto. Sí. Yo este verano, veces que he coincidido por las tardes, es una gozada. Es una gozada, ¿no? Sí, Cuando hemos hecho algún evento, algún acto, ver el puerto lleno es una... Y encima porque es un puerto privilegiado, cuando da el sol es una maravilla, no suele tener mucho problema de viento, pues, la verdad es que es muy agradable. Sí. Y hay que fomentarla. Yo tengo claro que hay que fomentar la hostelería. ¿Yo qué haría? Yo quizá, yo estuve durante un tiempo antes de venir para aquí en la Xunta de Galicia, en Medio Ambiente, como director del IET, con mi consellera Ángeles. Y ahí tuvimos una consellera, tuvo una gran idea, que era por así llamarlo, la normalización, o hacer que intentar que las terrazas sean muy uniformes todas. Sí. Es decir, que no tenga uno una terraza de color amarillo, otra... Sí. No, vamos a hacerlas todas bonitas, pero que sean similares y acordes a donde son. Sí. Si es un casco histórico, bueno, vamos a intentar que el toldo pues no sea de... Sí. Vale. Entonces, es verdad que allí se desarrolló una guía de este tal bueno, si lo piensas, sería una buena idea para el puerto, es decir, ayudando, por supuesto. Tú no puedes tener una idea y repercutirla en el bolsillo de la hostelería, no. Tiene que haber unas ayudas para que esa gente pueda hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que una uniformidad de terrazas embellece todo. Embellece el contorno muchísimo. Si todo el mundo hiciéramos más o menos una uniformidad de materiales y de colores, sería precioso. Bueno, se pensará, veremos a ver cómo hacemos, pero desde luego tiene que haber un apoyo externo de la administración para que un hostelero no tenga que asumir la idea feliz, pues en este caso, pues del presidente, ¿no? Que se le ocurre y la vas a repercutir no, eso no puede ser. Es que es una preciosidad, es que el puerto es una monada, el muelle es una preciosidad, y es una pena, como dices tú, no explotarlo. Otra cosa que me había yo olvidado, y es muy importante, aunque seguramente para vosotros no es tan importante, pero para la ciudad sí, que es todo el tráfico de cruceros. Porque claro, yo creo que el puerto ni le va ni le viene mucho, pero en cambio a la ciudad es fundamental porque es el conocernos y el ponernos en sus mapas. Sí. Y ¿cómo lo ves? Porque en este momento, claro, a mí me da mucha pena cada vez que bajan, porque digo yo, ay Dios mío, bajan entre chatarra, porque el atraque en el muelle, sí, pues es que los pobres es que parece que llegan a una cosa residual. ¿Habéis pensado algo en eso? Sí. Yo una de las cosas que me llamó la atención cuando llegué fue el recibimiento a los cruceristas. Es verdad que se estaba haciendo así porque cuando viene un Virtuosa, barcos que tienen 300 metros de eslora, pues no caben en otro sitio que no sea en ese dique, ¿no? Entonces, hay que pensarlo. Yo creo que ahora estamos en un periodo de transición. Nos va a llevar unos años, nos va a llevar 2 o 3 años a lo mejor, yo creo que por ahí, igual menos, dar ese cambio. Y ese cambio tiene que ser un cambio radical. El cambio radical es la manera de cómo los recibimos y la manera de cómo los tratamos. Los tratamos en el buen sentido de qué hacen cuando vienen. Obviamente los cruceristas tienen todo el derecho del mundo a irse a Santiago, a ver Santiago, lógicamente, ¿no? Como si quieren ir a ver otro sitio, pero también tienen que ver Ferrol. Y tenemos que ofertarles o darles planes para que se queden en Ferrol. Y luego hay que eliminar ese mantra que existe y que la gente, no, es que claro, las tiendas no abren cuando vienen los cruceristas. Yo defiendo las tiendas, es decir, la gente a lo mejor no es consciente que una tienda de zapatos de Ferrol, abrir un domingo cuando viene un crucero, le supone muchísimo dinero. Mucho dinero. Encender la luz, encender la luz y pagar a un empleado significa mucho dinero. Y tiene que haber una vuelta de ese dinero. Eso se conseguirá, a la larga se conseguirá. ¿Cómo? Pues haciendo que
que estos paquetes que nosotros demos a estos cruceristas, pues llega un momento que se asienten tanto que en Ferrol pues haya, como ocurre pues en Coruña. Obviamente no nos podemos comparar, Coruña es una ciudad que no podemos compararnos a nivel de cruceros, nunca lo va a ser así, pero sí que es verdad que podemos tener bastante más de lo que tenemos. Ahora mismo estamos en una transición porque ya tenemos el proyecto pensado, ya tenemos cómo hacerlo. El proyecto vamos a ampliar el muelle que está detrás de la lonja, sí, donde fue el concierto de Bonnie Tyler, para que todo el mundo lo sepa. Ese muelle lo ampliaremos con unos buques de Alba. Vamos a ganar, ahora tiene 290 metros, ahora vamos a llegar a los 400 y bastante para que quepan los grandes cruceros. Y en el momento que tengamos eso, estamos en el proceso de licitación para la construcción de una terminal. Ah, claro. Vamos a construir una terminal. Esa terminal, lógicamente, la vamos a hacer de manera lo más diáfana posible, es decir, que no sea un obstáculo visual al mar. No estamos aquí para tapar el mar. Somos las pocas zonas abiertas que tenemos aquí, es el puerto y Escaranza. No podemos andar haciendo edificios ni cosas que taponen, no. Vamos a hacerlo de una manera que sea de una planta baja, como Dios manda, muy visible, muy acristalada, muy tal, para que sea tal. Pero tiene que haber una terminal. A partir de esa terminal tenemos ya un proyecto que también alrededor de la lonja va a llevar a los cruceristas por un camino determinado para sacarlos a la... Y ahí le daremos una vuelta al tema cruceros. A partir de ahí, quien sea el terminalista tendrá la capacidad de ofrecer esos paquetes que estamos hablando. Claro, ahí entraremos. Que son muy importantes. Ahí deberíamos de entrar todos. Ahí debería de entrar. Yo he tenido una conversación de estas con el almirante. Claro. Porque el Arsenal, fíjate qué prodigio, claro, qué maravilla. El almirante, desde luego, dispuesto a todo. Sí. Es una persona que de verdad da gusto y que dispuesta deberíamos de entrar todas las administraciones y ahí ofertar producto. Es decir, Ferrol tiene unas playas extraordinarias, tenemos unos faros extraordinarios porque Prior y Prioriño son una gozada y tenemos mucho que enseñar Ferrol y comarca. ¿Vale? ¿Que también se van a Santiago? Por supuesto. Sí, no, pero por lo menos decir, oye, aquí tienes esta alternativa, si la quieres ver, ¿no? Y habrá cruceros. Hay veces que viene algún crucero y se quedan nada más que unas horas determinadas en un momento determinado del día y se quedan todos en Ferrol. Claro. Ha habido momentos en que el puerto ha estado a tope, las terrazas, y parte de Ferrol también. Pues habrá que intermediar entre las dos cosas. Habrá viajes a Santiago y habrá otros que no. Claro. Eso es lo que hay que buscar, desde luego. Pero yo creo que, hombre, en este sentido, con lo que hablabas tú, el almirante, yo creo que es otro gran ferrolano de adopción que está dispuesto a todo, frutos, y yo creo que no tendría, pero vamos, ningún problema, todo lo contrario, y es muy importante. Y luego el ayuntamiento, no sé en la medida en que podría colaborar, pero sería fundamental también. Cuando la terminal esté, deberíamos de entrar todos. Todos en eso. Es casi como lo de Ferrol, patrimonio de la humanidad, que hay que, codo con codo, y ir todos a por ello. Sí, desde luego. Bueno, y tú me hablabas de Prioriño, ¿eso pertenece al puerto, el observatorio de Monteventoso? Sí, el observatorio es nuestro, y bueno, fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, la situación en la que estaba cuando llegué. Lo primero que hicimos fue, desde luego, vallarlo, por si acaso puede ocurrir algún accidente, y ahora mismo debe de estar a punto de traernos el proyecto listo para... También hay otro proyecto para ello. Sí, hay que hacerlo otra vez. Pero aprovechando ¿Y la llegada, los accesos? Sí, pero bueno, el edificio, no podemos tener ese edificio como está. El acero cortén, el acero cortén al lado del mar, a mí no me convence, lo siento mucho, pero no es así, no me vale. Por lo tanto, vamos a dejar la estructura general del edificio y sustituir la parte que tenga cortén por otros materiales. Ya lo tenemos visto, lo tenemos planteado, vamos a utilizar colores muy oscuros para que no sea llamativo y lo tenemos el proyecto prácticamente listo para que vuelva a existir ese edificio que lleva cerrado. Pues llevo yo un año y algo, pues es lo que lleva, un año largo, cerrado, sí. Y lo licitaremos también y lo reconstruiremos. ¿Y Cabo Prior también es vuestro? Prior también. Bueno, los faros ya están en mejores condiciones. Sí. Sí, están mejor. También tenemos Punta Candiera, tenemos Yapancha, tenemos... No, bueno, Prioriño lo que está peor es el acceso, pero eso depende de la Diputación o del Ayuntamiento. Yo no sé de quién dependen esos... Sí, pero
A mí me preocupa ahora mismo más de Prioriño el estado del edificio. El estado del edificio, porque puede ser un problema. Sí. Porque puede haber ahora está vallado, lo hemos vallado perimetralmente, nadie puede estar. Antes no estaba y es un peligro. Porque una chapa de te lo corten y cuidado. No, puede es un problema, ¿no? Sí. Es un problema. Ahí hay un detalle, que es que allí, no sé si la gente sabe que allí tenemos unas baterías. Sí. Esas baterías son de la autoridad portuaria. Y donde se hicieron los conciertos de Xacobeo. Sí. Yo creo que es un escenario extraordinario. Prodigioso. Extraordinario. Es que lo que es el entorno de Ferrol es algo alucinante. Eso es lo que debemos de enseñar. Cuando tú estás en esas baterías, tienes el espigón del puerto exterior al lado. Sí. Ver desde ahí el espigón del puerto exterior llama la atención. El espigón del puerto exterior no es cualquier espigón. Sí. Luego nos vamos a Portugal, yo que soy un amante de Portugal, vamos a Portugal y nos llama la atención todo, pero si nosotros también lo tenemos. Claro que lo tenemos. Bueno, y en este caso lo que sí tenemos, volviendo a retomar el principio de nuestra conversación, cuando hablabas del corredor, de ese corredor del Atlántico que está muy olvidado, ahora que tocas Portugal, pues nos va a salvar Portugal, porque ya ves que Portugal ha priorizado el corredor del ferrocarril, ya ha dicho, Madrid no me interesa, Madrid-Lisboa, quiero el corredor por arriba, Porto-Vigo. Sí. Estamos en el eje atlántico, y el eje atlántico empieza en Ferrol, por si acaso se olvidó alguien, porque era Ferrol-Faro, ¿te acuerdas? Sí. Luego quedó Ferrol-Porto, luego quedó Ferrol-Vigo, y ahora mismo se vendía como garadas. Oye, hemos terminado el eje atlántico. Ferrol, La Coruña, Vigo. Oye, no me tomes el pelo. El eje atlántico empieza en Ferrol. Hay que pelear, porque me consta que lo están haciendo la Xunta, desde luego. ¿Te consta? Sí, porque Ferrol no puede quedar aislado. Hay una tendencia en que Ferrol quede aislado y no debe de ser así. Ya nos aisló la Transcantábrica, porque la Transcantábrica tendría que haber venido por toda la cornisa, Ortigueira, Cedeira, y entroncar con la del Atlántico. Y nos ningunearon porque convirtieron a Villalba en puerto de mar, de la noche a la mañana. Bueno, pues ese milagrito, también, a ver si ahora nos hacen caso, y es el ferrocarril, que es lo que dices tú. Hay que apoyar a todos, pero lo que no es que no hay que dejar a nadie de lado. A nosotros nos han dejado de lado desde hace mucho tiempo. Respecto a lo que a nosotros nos toca, que es lo que hemos hablado, hay que pelear porque no sea así. El tren, importantísimo. Nosotros tenemos, aparte de que tenemos el ancho español, vamos, el internacional también lo tenemos previsto, tenemos FEBE. Es verdad. Claro, nosotros también tenemos desde el puerto vía estrecha hasta Bilbao. Por lo tanto, que no nos dejen aislados y hay que pelear. Bueno, pero en eso se tendrían que poner estas comunidades autónomas todas a una. Se tendría que poner de acuerdo Galicia con Asturias, con Cantabria y con el País Vasco. Es que es fundamental. Hay que pelear por el corredor norte. Totalmente. Desde luego, vamos, nos va en el desarrollo, que eso sea así. Bueno, y al final de toda esta conversación, ¿cómo ves la situación? A ver. La situación de Ferrol, la situación del puerto, la situación de la ciudad. Yo es que siempre soy optimista, lo vuelvo a decir. Es verdad que... Bueno, mira, como peor no podemos estar. No sé quién dijo que la hora más oscura de la noche es el principio del amanecer. Hay una cosa que noto en Ferrol y es tristeza. Tú cuando paseas por Ferrol, es verdad que notas que falta chispa. Y creo que es lo que tenemos que conseguir. Tenemos que conseguir que esto dé un giro y esto tenga vida. Ebullición, sí, ¿no? Sí. Que tenga vida. Y Ferrol se apaga. Y no podemos permitir que Ferrol se apague. Porque tenemos los mimbres para hacer lo que queramos hacer. Al final es así. La gente de Ferrol puede hacer con Ferrol lo que quiera, que no se olvide nunca de eso. Y que por lo tanto tiene que, primero... No podemos. Porque yo, por ejemplo, quiero y no puedo, no me dejan. Porque muchas de las inversiones fundamentales para nuestro desarrollo siempre han venido, o por suerte o por desgracia, pero siempre han venido de papá Estado.
Sí, pero bueno... Entonces, por eso digo que yo por lo menos digo, oye, de acuerdo, no me ayudes demasiado, pero no me pongas la losa para... Déjame crecer. Y se nos ha impedido, por ejemplo, la autopista en su momento, que terminaba donde terminaba, que te voy a contar, bueno, nos ha impedido crecer y ha beneficiado el eje La Coruña y toda su comarca, y nos ha prohibido esto. El tema de la transcantábrica, que parece una barbaridad, una bobada, no, también nos ha impedido esos flujos por la costa, ha aislado toda la comarca, por mucho que se hayan hecho luego corredores. Sí. Pero, entonces, nos han impedido, ya no te cuento con la terrible, mal llamada reconversión naval, aquí de reconversión nada, se cepillaron todo un potencial impresionante y se lo llevaron a Andalucía porque les dio la gana. Cerraron Astano, abrieron Puerto Real, o sea, tela. Y luego, hoy por hoy yo tengo mucho miedo, y es que la propia Navantia siga jugando en casa, y cuando digo jugar en casa, digo jugar con Andalucía, y pasado mañana a lo mejor nos hacen una gatada y parte de las fragatas que estamos haciendo aquí se las llevan abajo. Tampoco sería difícil de imaginar. Hemos visto todo. Sí, entonces, por eso digo, ¿qué podemos hacer los ferrolanos? Hombre, animarnos. Los ferrolanos, como todos los ciudadanos de este país, tenemos una libertad muy grande, que es el día que, el día que nos toque votar. Esa es la libertad que tenemos. Eso es de algo. Es verdad que yo no creo en la... yo no creo en la política en general, no solo en la política, más cosas, de anunciar por anunciar. Yo no creo en eso. A mí me gusta cuando hay un anuncio es porque está hecho. Sí. Los negocios, las negociaciones, los trabajos que se hacen cuando hay un inversor que tiene previsto hacer algo, eso hay que llevarlo con mucha discreción, con mucha cautela, y cuando esté ya lo contaremos. Yo no creo en los bluffs, vamos a tal, vamos a cual. ¿Por qué? Porque muy bien has dicho que desde el año 84, si nos ponemos a pensar, esto podía haber sido California, porque vamos aquí, ¿verdad? Nadie se acuerda del vidrio, ¿verdad? ¿Verdad? Todo lo que nos ofrecieron. Entonces, como no creo en eso, y como la única solución que hay en este país, sea quien sea, la mayor libertad que tenemos es esa. Es el día que toque, ir a votar. Sentido común y pensar las cosas, no hay más. No existe otra manera, no existe otra manera. Yo la crispación actual no la entiendo. Es que te diga, ¿no? ¿Verdad? Cuando sería bueno colaborar un poco entre todos. Yo creo que las cosas hay que hablarlas, sentarse, pues como te sientas cuando a nosotros nos viene alguien que interesa un tal, pues las cosas se hablan. Imagínate que a mí me viene alguien y le pego 2 gritos y le digo, entonces no me vendrá nadie. O si no lo atiendo, no creo en esa forma de hacer política, no creo que vayamos a ningún lado. Y bueno, la solución es esa, sí, el que no esté conforme. Y luego, sí, ánimo y alegría, porque yo creo que es que yo lo creo, yo también me pasa como a ti, que yo soy muy optimista, entonces a veces digo yo, pero será lo que... Bueno, primero lo quiero creer, pero luego es que creo que Ferrol tiene un potencial maravilloso, es la gran desconocida para muchos, y creo que en este momento podemos llegar, pero a cotas muy importantes y muy altas. Siempre lo hemos hecho, Entonces, ¿por qué no ahora? ¿Llevamos una época mala? Bien, tenemos si te pones a pensar, y a veces cuando se lo trasladas a gente de fuera, se queda alucinada. Yo hace poco estuve en Madrid y cuando vieron en una planta la ría, lo que había en la ría, se quedaron, porque en la ría están 2 astilleros enormes, que han sido lo que han sido y son 2 astilleros enormes. Está Megasa, está Forestal, está Reganosa, está todo lo militar, está el puerto interior, al lado del puerto exterior. Tenemos una capacidad en la ría tremenda. Sí. Tenemos una serie de polígonos industriales, es verdad que nos faltan, pues nos falta zona industrial, pero tenemos unos polígonos industriales con grandes empresas. Sí, señor. Grandes empresas. Hay empresas en Narón que ocupan más de 600 personas. Eso nadie se da cuenta. Sí. Tenemos un tejido importantísimo. Y luego tenemos, y lo ha habido siempre, pues porque aquí ha habido mucha gente muy formada, tenemos una universidad potente, hay 2 escuelas de ingeniería, hay mucho potencial, mucho más de lo que la gente se piensa. Y lo que hay que hacer es tirar por Ferrol, y falta ponernos en la línea que nos tenemos que poner. Y yo sinceramente soy de los que digo que a lo largo de estos años atrás, quizás sea el momento
mejor que ha tenido Ferrol en los últimos, yo no puedo decir muy atrás porque Sí. voy a hacer 51 años tampoco, Sí. pero que los últimos 30 a lo mejor sí. Ahora. Hay muchas cosas que nos pueden hacer pensar que las cosas pueden ir bien aquí. Y es verdad que están las fragatas, oye, estamos empezando a traer empresas al puerto, están empezando a traer inversión, hay una serie de proyectos importantes, el Triskelion de Reganosa, los neumáticos de Aspontes, es decir, hay muchos proyectos que pueden hacer que la comarca pueda tener un corto plazo importante, ¿no? Yo conozco los proyectos, porque lógicamente me tocan la mayoría porque pueden pasar por el puerto, y es probable que tengamos una buena... La mayoría de estos proyectos, porque lo que te decía antes, a mí no me gusta hablar de lo que no es. Sí. La mayoría de estos proyectos, a lo mejor, oye, no llegan a los fondos europeos y no van, pero la Xunta ya los tiene como proyectos estratégicos. Por lo tanto, la tramitación ya va a ser la que va a ser rápida. Van a ser importantísimos todo lo que va a venir, en Asomozas, en Aspontes, en el de Forestal. Bueno, vamos a tener que ser optimistas. Seamos optimistas, Yo creo que sí. crucemos los dedos. Yo creo que sí. Oye, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí esta noche con nosotros y dándole un poco de vida a todo esto, porque en tu cara se te nota. O sea, yo te veo muy sonriente y yo creo que tienes, además que como tú eres un hombre muy cauto, no dices todo lo que hay, porque no, pero yo creo que hay sorpresas, hay sorpresas también debajo en la chistera. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros, Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria. Si no te gusta que te diga motor pero por lo menos una ayuda fundamental para que sigamos adelante y para que despertemos a un horizonte lleno de luz, que esta es Ciudad de la Ilustración, ciudad de las luces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Copio totalmente tus palabras del final y seguiremos impulsando esto. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y ya saben lo que yo dije antes, no sé de quién es la frase, pero es una frase bonita. El momento más oscuro de la noche es el principio del amanecer. Y en Ferrol estamos amaneciendo. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Muy bien, muchas gracias.